La ceremonia de graduación siempre había sido presentada como un día de orgullo, un escenario donde los sueños de los jóvenes se exhibían bajo los reflectores del auditorio. Yo me senté en la tercera fila, con mi hija a pocos pasos del escenario, envuelta en su toga demasiado grande para su cuerpo frágil. La música sonaba solemne, pero bajo aquel aire festivo latía un murmullo constante de comparaciones y juicios. Podía escuchar las risas disimuladas de algunos familiares detrás de mí, esas frases cargadas de veneno, disfrazadas de comentarios casuales. «Ella solo está ahí por cumplir», murmuró una tía, creyendo que yo no la oía. «No se destaca en nada. ¿Qué esperan de ella?», añadió otro, entre carcajadas sofocadas. Yo apreté las manos sobre mi regazo, deseando que el tiempo corriera más rápido. Mi hija, ajena a esas voces, miraba al frente con una calma que me desconcertaba. No brillaba por su confianza, sino por una extraña serenidad. El presentador nombraba a los estudiantes uno por uno, y con cada nombre las risas parecían hacerse más fuerte, como si esperaran que el turno de mi hija fuera un chiste en lugar de un logro. Los nombres continuaban resonando en el micrófono, cada uno acompañado de aplausos ruidosos, de gritos de orgullo que hacían temblar el auditorio. Familias enteras se levantaban para aplaudir. Algunos agitaban banderas, otros lanzaban flores improvisadas. Cada estudiante parecía tener detrás un ejército que lo celebraba. Y sin embargo, cada vez que mi hija no era nombrada, sentía como las miradas se volvían hacia nosotros. Una risa corta, contenida, escapó de los labios de una prima que murmuró seguro que la llaman al final para que no se note su mediocridad. Sus palabras fueron seguidas de un par de carcajadas sofocadas. Yo permanecí inmóvil, tragándome la rabia, obligándome a no girar la cabeza. Mi hija, con los ojos clavados en el escenario, parecía impermeable a esos cuchillos. No mostraba nerviosismo ni tristeza, solo esa calma que comenzaba a inquietarme. El director, con su voz grave, seguía leyendo nombres, y la lista se acortaba. Cada vez quedaban menos estudiantes por nombrar, y con cada ausencia de su nombre, las sonrisas burlonas de la familia crecían como una sombra venenosa. A mi alrededor, el aire se llenaba de una expectativa cruel, a la certeza de que ella sería llamada solo para cerrar la ceremonia, como una figura olvidada. El sonido de los aplausos se volvió insoportable, como una tormenta que retumbaba en mis oídos. Cada estudiante que subía al escenario era recibido como un héroe. Algunos recibían menciones especiales, otros eran fotografiados por la prensa escolar, y en cada instante yo sentía cómo mi hija quedaba más aislada. La fila de graduados se acortaba, los asientos vacíos comenzaban a multiplicarse, y aún así su nombre no era pronunciado. «Mira, ya casi terminan, y la tuya sigue ahí sentada», dijo una voz detrás de mí, cargada de desprecio. No me sorprende. Siempre fue la más invisible. Aquellas palabras fueron seguidas de una risa que me desgarró por dentro. Mi hija no giró la cabeza, no reaccionó. Sus ojos permanecían fijos en el escenario, su expresión inmutable, como si supiera algo que los demás ignoraban. Pero yo sentía la humillación ardiendo en mi pecho, una mezcla de impotencia y rabia contenida. El director hacía una pausa, ajustando las hojas en sus manos, y el auditorio murmuraba, esperando los últimos nombres. Yo temía ese momento, aunque el silencio final fuera la confirmación de todas las burlas, que la invisibilidad de mi hija quedara sellada ante todos los presentes. Las risas ya no eran disimuladas, se habían convertido en un murmullo constante, como un veneno que recorría las filas del auditorio. Cada pariente encontraba una forma distinta de subrayar la ausencia de su nombre. «Seguro la pusieron en la lista solo por compromiso», dijo uno. Y otro respondió: «Anne, ni debería estar aquí. Todos saben que no es brillante». Las palabras, aunque dichas en voz baja, eran lo suficientemente fuertes para perforarme. Yo intentaba mantenerme erguida, pero cada frase me hundía más en la vergüenza. Mi hija, sin embargo, seguía inmóvil, como una estatua. Su calma era tan desconcertante que me preguntaba si acaso no escuchaba nada. El director repasaba los últimos papeles y la tensión en la sala aumentaba. Algunos familiares comenzaron a levantarse, creyendo que todo había terminado. Mi corazón se aceleraba, presa del pánico de que su nombre nunca sería pronunciado. Sentí como el calor subía a mi rostro,
una humillación insoportable. Las risas se mezclaban con un murmullo colectivo que parecía anticipar un final cruel. Y justo cuando la certeza del fracaso parecía sellada, el director levantó la voz de nuevo, con una solemnidad distinta, como si guardara lo más importante para el final. El director dejó las hojas a un lado, tomó aire, y el murmullo en el auditorio se apagó poco a poco. Había un tono distinto en su voz, más solemne, cargado de un peso especial. Ahora, dijo, mirando a la multitud, quiero pedir un momento de atención. Falta un nombre en esta ceremonia. Y no es cualquier nombre. En el silencio fue inmediato. Las risas se congelaron en las gargantas de quienes se habían burlado. Podía sentir cómo la tensión en la sala se transformaba, como si una corriente invisible recorriera cada asiento. Los familiares que antes reían bajaron la vista, incómodos, pero aún incrédulos. Mi corazón latía con fuerza, sin atreverme a imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. El director sostuvo la pausa unos segundos más, saboreando el misterio, hasta que sus palabras cayeron como un trueno. La última estudiante que llamaré esta noche no solo cumple con excelencia académica, sino que recibe el máximo reconocimiento de esta generación. El aire se volvió denso. Todos contenían la respiración. Yo miré a mi hija y vi, por primera vez, una leve sonrisa en su rostro, como si hubiera esperado este instante toda su vida. El silencio era tan profundo que podía escucharse el zumbido de las luces del auditorio. Todos esperaban, conteniendo la respiración, mientras el director levantaba la voz con solemnidad. Con gran honor, llamo al escenario a la estudiante destacada por su esfuerzo, resiliencia y excelencia, la primera en su clase. Hizo una pausa, y entonces pronunció el nombre de mi hija. El eco de esas palabras retumbó en las paredes como un golpe inesperado. Las risas se desmoronaron en un instante. Nadie se atrevió a moverse. Los mismos labios que antes la ridiculizaban quedaron abiertos en un silencio incrédulo. Yo sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de un orgullo que me ardía en el pecho. Mi hija se levantó despacio, con pasos firmes, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. El auditorio, aún en shock, tardó en reaccionar, hasta que un aplauso solitario se elevó y poco a poco se convirtió en una ovación. La calma imperturbable que había mantenido se transformó en fuerza. Caminaba hacia el escenario con la cabeza erguida, y cada paso era un desmentido a las burlas que la habían perseguido minutos antes. El sonido de los aplausos crecía como una ola imparable. Cada palmada resonaba como una bofetada contra aquellos que se habían reído de ella minutos antes. Mi hija subía los escalones del escenario con la calma de quien siempre supo a dónde pertenecía. Su toga, que antes parecía demasiado grande, ahora se ajustaba a su figura como un símbolo de dignidad. El director la esperaba con una sonrisa solemne, sosteniendo el diploma y una medalla dorada que brillaba bajo las luces. «Felicitaciones a la mejor estudiante de esta generación», proclamó, y el auditorio entero se levantó de pie. El estruendo fue ensordecedor. Los familiares que habían lanzado burlas permanecían petrificados, incapaces de aplaudir, tragando la vergüenza de su propia crueldad. Yo, con el corazón latiendo desbocado, observaba a mi hija recibir el premio con una serenidad que me hacía temblar. Ella no lloró, no titubeó, no buscó venganza en sus gestos. Simplemente inclinó la cabeza, agradeció y levantó el diploma con una seguridad que transformó la humillación en gloria. En ese instante comprendí a no solo había vencido las burlas, había vencido la sombra de la duda que tantos habían intentado sembrar en ella. El auditorio entero permanecía de pie, pero no todos los aplausos tenían el mismo significado. Había manos que aplaudían con orgullo sincero, y otras que lo hacían para disimular el bochorno, intentando ocultar el veneno de sus risas pasadas. Los rostros de mis familiares eran un retrato del desconcierto en miradas esquivas, labios apretados, sonrisas tensas que se desmoronaban al contacto con la realidad. Aquellos que minutos antes habían pronunciado palabras crueles, ahora bajaban la vista, prisioneros de una vergüenza que no podían disimular. Yo me permití observarlos uno por uno, grabando en mi memoria el contraste entre su burla y el silencio incómodo que los devoraba. Mi hija, en el escenario, no necesitaba vengarse. Su sola presencia, erguida, con la medalla colgando de su cuello, era suficiente. El director hablaba de su esfuerzo, de sus logros,
de cómo había superado cada obstáculo con disciplina, y cada frase era un golpe directo a los que dudaron de ella. El auditorio escuchaba con respeto, y por primera vez comprendieron que la que había sido considerada invisible era, en realidad, la que más brillaba. El ridículo ya no la tocaba Anse. Había convertido en la vencedora absoluta. Los aplausos continuaban, pero yo ya no escuchaba el estruendo. Lo que retumbaba en mi mente era el contraste brutal entre lo que había pasado minutos antes y lo que estaba presenciando ahora. Recordaba cada burla, cada sonrisa torcida, cada palabra envenenada que mis propios familiares habían lanzado contra mi hija. Habían disfrutado de su supuesta invisibilidad. Habían tejido su humillación como un entretenimiento barato. Y ahora, de pie, observaban cómo la misma muchacha que despreciaron era reconocida públicamente como la mejor de todas. Sus rostros eran máscaras rotas. Algunos mordían los labios, otros fingían aplaudir con entusiasmo, pero la tensión en sus gestos los delataba. Yo los miraba uno por uno, con una calma que nunca antes había sentido. No necesitaba reclamar nada. No necesitaba gritarles en la cara lo equivocados que estaban. La verdad los estaba quemando por dentro. Y esa era la victoria más dulce. En el escenario, mi hija sostenía el diploma con ambas manos, la medalla brillando bajo las luces. Sonreía, no con arrogancia, sino con una serenidad que desarmaba a cualquiera. Era como si siempre hubiera sabido que este día llegaría, como si su silencio durante las burlas hubiera sido una preparación para este instante glorioso. Ella no necesitó palabras para responderles a su éxito. Hablaba con una fuerza imposible de ignorar. La ceremonia se acercaba a su final, y aún podía sentir en el aire la mezcla de orgullo y vergüenza que se respiraba en cada fila. El director terminó de pronunciar sus palabras de reconocimiento, y mi hija permaneció en el centro del escenario, convertida en el eje de todas las miradas. No era ya la muchacha que se sentaba silenciosa en la última fila de la clase, ni la que algunos habían catalogado como invisible. Allí estaba, firme, con una dignidad que contrastaba con la incomodidad de quienes antes se habían reído de ella. El auditorio entero se encontraba dividido entre el aplauso sincero y el silencio avergonzado. Yo, desde mi asiento, sentí como el peso de los años de duda y humillación se desmoronaba, sustituido por un orgullo feroz. No había mayor venganza que esa imagen, mi hija triunfando ante todos, demostrando que la paciencia y la constancia superan a la burla. Cuando bajó del escenario, con el diploma en una mano y la medalla en el pecho, sus pasos fueron lentos, seguros, como si caminara sobre una verdad irrefutable. Y nadie, absolutamente nadie, pudo atreverse a mirarla de nuevo con desprecio. Cuando mi hija regresó a su asiento, el auditorio aún resonaba con los ecos de los aplausos, un murmullo que parecía eterno. Sin embargo, en el rincón donde se encontraba mi familia, reinaba un silencio espeso, casi insoportable. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Los mismos labios que antes lanzaban veneno ahora estaban sellados por la vergüenza. Yo observaba cada gesto en las miradas clavadas en el suelo, los dedos inquietos sobre los brazos de las sillas, las sonrisas forzadas que no lograban ocultar la incomodidad. Era como si el escenario se hubiera dado vuelta por completo. Y ahora ellos fueran los expuestos, los observados, los ridiculizados en su propio silencio. Mi hija, en cambio, permanecía tranquila, acariciando el diploma con una serenidad que desarmaba a cualquiera. Había soportado cada burla en silencio, como quien guarda un secreto invulnerable. Y al final había respondido con la fuerza más demoledora a la verdad. Yo sentía como mi corazón se expandía, liberado de años de heridas invisibles. Cada aplauso, aún resonando, era un golpe contra la crueldad que habíamos soportado. El director cerró la ceremonia con palabras solemnes, pero para mí ya todo estaba dicho. A la humillación había cambiado de dueño, y mi hija se había convertido en el símbolo más brillante de resistencia y victoria. Cuando finalmente salimos del auditorio, la noche nos recibió con un aire fresco que parecía limpiar todo rastro de la tensión vivida adentro. Mi hija caminaba a mi lado, sosteniendo el diploma con firmeza, como si fuera un tesoro imposible de arrebatarle. La multitud aún murmuraba a nuestro alrededor. Algunos la señalaban con admiración, otros simplemente la observaban en silencio.
incapaces de ocultar el peso de lo ocurrido. Yo quería abrazarla allí mismo, romper en lágrimas y decirle lo orgullosa que estaba. Pero ella caminaba tranquila, como si no necesitara palabras para comprender lo que sentía. Cuando nos detuvimos bajo la luz de un farol, ella giró la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaban, no de vanidad, sino de paz. Sabía que este momento llegaría, me dijo con voz suave, casi como un secreto. Sentí un nudo en la garganta. Durante años había cargado con la angustia de verla subestimada, ridiculizada. Y en ese instante entendí que ella había soportado todo con una fortaleza silenciosa. La abracé, finalmente, y mis lágrimas mancharon su toga. No lloraba de tristeza, sino de alivio. Esa noche, mi hija había transformado la burla en respeto eterno. Esa noche, mientras caminábamos hacia casa, no podía apartar de mi mente la escena vivida en el auditorio. La imagen de mi hija erguida, con la medalla brillando bajo las luces, había quedado tatuada en la memoria de cada persona allí presente. Pero más allá de un triunfo individual, lo ocurrido fue una lección amarga para todos los que se habían atrevido a reír. Aquellas risas, que minutos antes parecían tan seguras, ahora pesaban como cadenas oxidadas sobre quienes las pronunciaron. Vi sus rostros al salir, evitaban cruzar miradas. Fingían conversaciones triviales, como si con banalidades pudieran esconder su vergüenza. Sin embargo, el silencio los delataba. Sabían, aunque nunca lo admitirían, que el ridículo se había vuelto en su contra. Yo misma sentí un golpe de realidad. Durante años había cargado con la duda, creyendo que el silencio de mi hija era fragilidad, que su discreción la condenaba a pasar inadvertida. Hoy descubrí que era su arma secreta, a la calma, con la que soportó humillaciones. Fue la misma que le dio la fuerza para brillar cuando todos menos lo esperaban. Esa lección no fue solo para sus familiares crueles, ni para sus compañeros indiferentes. Fue también para mí. Al día siguiente, la noticia ya circulaba más allá de las paredes del auditorio. En las redes de la escuela aparecían fotografías de mi hija sosteniendo el diploma, con la medalla reflejando la luz como un sol pequeño. Los comentarios se multiplicaban en profesores, destacaban su disciplina. Compañeros hablaban de su ejemplo. Incluso personas que nunca le habían prestado atención ahora compartían su nombre con respeto. Era como si de pronto todos hubieran descubierto a alguien que siempre estuvo frente a sus ojos, pero que eligieron ignorar. Yo observaba esas publicaciones con una mezcla de orgullo y desahogo. Cada palabra escrita por desconocidos era un bálsamo contra las heridas causadas por los cercanos. Mi familia, en cambio, guardaba silencio. Nadie se atrevía a enviar un mensaje, ni a justificar sus burlas. Sus teléfonos también mostraban las imágenes, pero no podían compartirlas sin enfrentarse a su propia vergüenza. Yo no los necesitaba. La validación no venía de ellos, sino del reconocimiento público que mi hija había ganado con esfuerzo. Aquella victoria trascendía las fronteras de nuestra mesa familiar se había convertido en un ejemplo, una prueba de que la paciencia y la constancia siempre terminan por romper el muro de la burla. Mi hija observaba todo ese revuelo con una calma que me sorprendía, mientras yo me emocionaba al leer cada felicitación en las redes y cada mensaje de admiración. Ella sonreía con serenidad, como si el reconocimiento fuera apenas una consecuencia natural de lo que había sembrado. No necesito que todos me vean, me dijo una tarde mientras hojeaba su diploma. Yo ya sabía lo que valía. Lo importante era demostrarlo en el momento correcto. Sus palabras me estremecieron. Durante años había sufrido en silencio, aguantando los comentarios crueles, las comparaciones injustas, las risas que la reducían a nada, pero ella había transformado cada herida en combustible, cada burla en una razón más para avanzar. En su mirada no había rencor, ni deseo de venganza. Había paz, esa paz de quien se sabe dueño de sí mismo y no depende de la aprobación ajena. Y yo entendí que la verdadera victoria no estaba en los aplausos del auditorio, ni en las publicaciones compartidas, sino en la seguridad que ella había construido dentro de sí. Esa fortaleza silenciosa era lo que nadie había podido destruir, y lo que finalmente la había llevado a brillar con tanta fuerza. Pasaron algunos días antes de que los familiares se atrevieran a romper el silencio. Primero fueron mensajes cortos, vacilantes,
disfrazados de felicitaciones aunque orgullo. Sobrina, siempre supimos que lograrías algo grande. Yo leía esas palabras y no podía evitar sentir el veneno escondido en ellas. No eran muestras sinceras de cariño, sino intentos desesperados de borrar lo que habían dicho antes de la graduación. Pero mi hija no respondió. Guardó el teléfono sin rencor ni enojo, simplemente con la certeza de que no necesitaba su aprobación. Esa indiferencia fue para ellos un golpe más duro que cualquier reproche. En la siguiente reunión familiar, el ambiente estaba cargado de incomodidad. Nadie mencionó lo ocurrido, pero el silencio era demasiado elocuente. Las miradas evitaban cruzarse con la de mi hija, como si en sus ojos pudieran encontrar un juicio que temían. Ella, tranquila, se sentó a la mesa como siempre, con la misma serenidad que había mostrado en el auditorio. No necesitaba levantar la voz ante su sola presencia. Con el recuerdo fresco de la medalla y el diploma, bastaba para imponer respeto. Y yo, sentada a su lado, comprendí que la humillación se había invertido para siempre. Con el paso de los días, la incomodidad dejó de ser un instante y se convirtió en una presencia constante. Cada encuentro familiar estaba marcado por un silencio extraño, un vacío que nadie se atrevía a llenar. Intentaban hablar de cosas triviales ante el clima, de recetas, de pequeñas noticias del barrio, pero las palabras flotaban sin fuerza, porque detrás de cada conversación latía un recuerdo imposible de borrar la noche de la graduación. Mis familiares ya no se reían con la misma facilidad, ni lanzaban comentarios mordaces. Era como si la memoria de sus burlas, proyectada contra la imagen de mi hija triunfante, les hubiera sellado la lengua. Yo los observaba en cada reunión. Algunos evitaban mirarla directamente, otros buscaban excusas para marcharse temprano. Mi hija, en cambio, permanecía igual de serena, como si el silencio ajeno no tuviera ningún poder sobre ella. A veces sonreía con amabilidad, y esa simple sonrisa parecía desarmarlos más que cualquier reproche. Era evidente la vergüenza se había instalado en sus corazones, y cada palabra no dicha era la prueba de ello. La burla que un día los unió se había convertido en un muro que ahora los mantenía prisioneros. Semanas después de la ceremonia, recibimos una llamada inesperada. Era el director de la escuela. Quería hablar personalmente con mi hija, no como un trámite académico, sino como un reconocimiento especial. Cuando ella atendió, su voz se mantuvo tranquila, pero yo podía sentir cómo esa llamada tenía un peso distinto. El director le dijo que su esfuerzo había sido un ejemplo para toda la institución, que no solo había destacado en notas, sino en resiliencia, en constancia, en la forma de enfrentar la indiferencia. Tu nombre será recordado mucho tiempo en esta escuela, aseguró. Al colgar, mi hija simplemente sonrió y volvió a sus tareas, como si aquella afirmación no fuera más que una confirmación de lo que ya sabía. Yo, en cambio, me estremecí. El respeto que antes le habían negado en su propio hogar ahora se extendía más allá de esas paredes, validado por una figura de autoridad. La burla había quedado reducida a un eco patético frente a la grandeza de lo que había alcanzado. Esa llamada era una prueba más de que su triunfo no había sido casualidad, sino la consecuencia inevitable de una fortaleza silenciosa que nadie había visto venir. Con el paso de los días comprendí que lo ocurrido en la graduación había sido solo el comienzo. La noticia seguía viva. Se repetía en conversaciones de pasillo, en las aulas, incluso en las calles cercanas a la escuela. Profesores usaban el nombre de mi hija como ejemplo de perseverancia, y algunos alumnos más jóvenes la buscaban para preguntarle cómo lo había logrado. Yo observaba todo aquello con una mezcla de orgullo y asombro. Ella, que había sido objeto de burlas y desprecio, ahora se convertía en una figura de inspiración. Era extraño presenciar cómo la misma gente que la había ignorado en el pasado ahora la miraba con respeto, como si de pronto hubieran descubierto un valor oculto que siempre había estado allí. Pero lo que más me conmovía no era la admiración ajena, sino la forma en que mi hija la recibía. No se envanecía, no alardeaba, sonreía con serenidad, escuchaba con paciencia y respondía con palabras sencillas. Era como si entendiera que su triunfo no necesitaba adornos, bastaba con la verdad de lo vivido.
Cada gesto suyo desmentía la crueldad pasada y confirmaba que la fortaleza no siempre se expresa en gritos, sino en la calma firme de quien resiste hasta el final. A medida que los días se convertían en semanas, noté que algo más profundo comenzaba a cambiar en quienes habían sido los más crueles con mi hija. Ya no se trataba únicamente de silencio o de miradas incómodas. Era un cambio que podía sentirse en su forma de comportarse, en la atención con la que se acercaban a ella, en las reuniones familiares. Quienes antes se permitían lanzar comentarios hirientes, ahora se mostraban serviciales, exageradamente atentos, como si intentaran borrar con amabilidad el veneno que habían sembrado. Traían pequeños regalos, buscaban iniciar conversaciones, pero sus gestos parecían forzados, como una máscara destinada a ocultar su vergüenza. Yo los observaba en silencio, sin intervenir. Comprendía que no se trataba de afecto genuino, sino de una necesidad desesperada de limpiar sus conciencias. Mi hija, en cambio, no parecía afectada. Aceptaba sus palabras sin frialdad ni entusiasmo, como quien escucha un eco lejano. No guardaba rencor, pero tampoco buscaba reconciliaciones vacías. Su fuerza radicaba en no necesitar nada de ellos. Esa independencia, esa dignidad silenciosa, era lo que más los desarmaba. Habían intentado reducirla con burlas, y ahora descubrían que nada podían ofrecerle para recuperar el respeto que perdieron. Esa era su verdadera victoria. No solo había ganado el premio, había ganado libertad. Con el tiempo, la historia de mi hija trascendió más allá de los muros de la escuela. No era solo un recuerdo de graduación, se había convertido en un relato compartido por vecinos, conocidos y hasta por aquellos que jamás la habían tratado directamente. En el mercado escuché a dos mujeres comentar sobre la muchacha que se levantó contra la burla con su propio esfuerzo. En la iglesia, una señora se acercó a felicitarme, asegurando que lo que mi hija había logrado era un ejemplo para todos los jóvenes de la comunidad. Me sorprendía la facilidad con la que su nombre se multiplicaba en boca de extraños. Su triunfo ya no era únicamente nuestro, sino un símbolo que pertenecía a muchos. Ella, sin embargo, seguía siendo la misma. Su rutina no cambió, estudiaba, ayudaba en casa. Caminaba por las calles con la misma serenidad de siempre. Esa normalidad contrastaba con la magnitud de lo que representaba para los demás. Cuando le conté lo que escuchaba en la calle, sonrió con humildad y me dijo, «Aunque se inspiren. Está bien, pero yo solo hice lo que tenía que hacer». Su respuesta me estremeció. Sin proponérselo, se había convertido en un faro, demostrando que la verdadera fuerza brilla más cuando no busca ser admirada. No tardó en llegar el momento en que los mismos que un día se rieron comenzaron a intentar reescribir la historia. Escuché a una tía decir frente a otros familiares, «Yo siempre supe que esa niña tenía algo especial. Solo necesitaba la oportunidad». Fingía orgullo, como si hubiera estado de su lado desde el principio, olvidando o queriendo borrar las frases crueles que había lanzado aquella noche. Otro, más descarado aún, aseguró que había sido él quien la había animado a no rendirse, cuando todos recordábamos que fue uno de los primeros en burlarse. Esa hipocresía me revolvía las entrañas. Pero mi hija parecía inmune. La escuchaba en silencio, asentía con educación y luego cambiaba de tema sin darles más crédito. Esa indiferencia los desarmaba más que cualquier confrontación. Era como si ella les estuviera diciendo sin palabras: pueden adornar la historia como quieran, pero yo sé la verdad y ustedes también. Y esa certeza los incomodaba, porque no había forma de escapar del recuerdo de sus risas. Comprendí entonces que su mayor triunfo no había sido recibir la medalla, sino arrebatarles el derecho de definirla. Habían intentado reducirla a un estigma, y ahora dependían de su luz para no quedar expuestos en su propia mezquindad. Con el paso de los meses, me di cuenta de que aquella noche de graduación no solo había cambiado a mi hija, sino que había dejado una marca imborrable en toda la familia. La burla inicial, aquella risa hiriente que aún resuena en mi memoria, se había transformado en un fantasma que perseguía a quienes la pronunciaron. En cada reunión, en cada conversación, el recuerdo de lo ocurrido estaba presente aunque nadie lo nombrara. Los rostros tensos, las palabras medidas, las disculpas disfrazadas en gestos forzados, eran pruebas de que la vergüenza se había convertido en su herencia. Ya no podían mirarla sin recordar el error cometido.
Mi hija, por el contrario, caminaba con una dignidad nueva. No necesitaba vengarse, ni siquiera señalarles lo que habían hecho. Su sola existencia, con el brillo de la medalla aún recordado por todos, bastaba para ponerlos en su lugar. Comprendí que ese respeto ganado no se limitaba a un momento de aplausos, sino que se había transformado en algo permanente, en una especie de legado invisible que acompañaría cada encuentro familiar. La burla había muerto esa noche, y en su lugar había nacido una verdad incuestionable. A nadie volvería a subestimarla jamás. Con el tiempo, yo también empecé a notar cambios dentro de mí. Durante años había cargado con la angustia de proteger a mi hija de las críticas, de soportar en silencio las comparaciones injustas que otros lanzaban contra ella. Había sentido miedo, rabia y hasta vergüenza, como si sus burlas pudieran definirme también a mí. Pero después de aquella noche todo cambió. Ya no necesitaba justificar nada. Ya no sentía la obligación de defenderla. Su triunfo había hablado por las dos, y ese eco era más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciar. En cada reunión familiar, cuando alguien intentaba acercarse con gestos forzados, yo me limitaba a observar en silencio. No necesitaba responder ni señalar sus contradicciones. Sabía que el recuerdo de la graduación pesaba más que cualquier frase. Mi hija me había enseñado algo que nunca había comprendido del todo. A la paciencia puede ser un arma mucho más devastadora que la confrontación directa. La serenidad con la que ella había soportado la burla era la misma que ahora desarmaba a quienes alguna vez la ridiculizaron. Y yo finalmente podía respirar tranquila, sabiendo que nadie volvería a ponerla en duda. El recuerdo de aquella noche no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, se convirtió en un punto de referencia inevitable. Cada vez que surgía una conversación familiar sobre logros o estudios, el silencio se imponía cuando aparecía la comparación con mi hija. Ya nadie se atrevía a burlarse, porque sabían que cualquier palabra mordaz podría regresar como un eco humillante. Esa transformación era visible en los gestos, en las pausas incómodas, en los ojos que se desviaban al tocar el tema. La burla había muerto, y en su lugar había nacido un respeto forzado, casi doloroso para quienes un día se creyeron superiores. Yo, en cambio, encontraba una paz extraña al presenciar esos momentos. No era venganza lo que sentía, sino justicia. Durante demasiado tiempo había deseado defenderla con mis propias palabras, pero ella me había demostrado que no hacía falta. Su triunfo se había encargado de cerrar la boca de todos, y esa verdad era irreversible. Cuando la observaba estudiar en silencio, con la misma calma de siempre, comprendía que nada la había cambiado realmente. Ella seguía siendo la misma muchacha humilde, pero ahora, rodeada por un respeto que ya nadie podía negarle jamás. A veces me preguntaba qué habrían sentido exactamente aquellos que se rieron de ella la noche de la graduación. Imaginaba el instante en que escucharon su nombre en voz del director. El impacto como un golpe seco en medio del pecho. Debió haber sido como ver derrumbarse una torre que construyeron con burlas, una estructura levantada sobre la soberbia. Desde entonces, cada vez que la miraban, era como si vieran reflejada su propia derrota. Yo lo notaba en sus ojos. Ya no había desprecio, solo un nerviosismo torpe, una ansiedad silenciosa que intentaban ocultar con frases vagas. Mi hija, sin embargo, jamás mencionaba el tema. Para ella, todo estaba saldado. Seguía su vida con la misma serenidad, enfocada en sus estudios, en proyectos nuevos, en sueños que iban más allá de aquella ceremonia. Ese contraste era lo que más me conmovía a Anne. Mientras ellos quedaban atrapados en la vergüenza, ella seguía avanzando, dejando atrás un pasado que para ellos seguía siendo una herida abierta. En cada paso suyo veía confirmada la lección más grande. La verdadera fuerza no está en el grito ni en la revancha, sino en la capacidad de caminar erguido mientras los demás quedan presos de su propia miseria. Con el paso de los meses, la historia de mi hija ya no era un simple recuerdo, sino una referencia constante en la familia y en la comunidad. Cada vez que alguien hablaba de esfuerzo o superación, su nombre aparecía como ejemplo inevitable. Yo observaba esa transformación con un asombro que nunca se agotaba. Aquella niña que había soportado risas y desprecios se había convertido en una medida de comparación, en un espejo incómodo para quienes alguna vez se sintieron superiores. Nadie lo admitía en voz alta, pero estaba claro en su triunfo, había dejado una herida en el orgullo de muchos. Una herida que no cicatrizaría fácilmente. En casa,
La calma era diferente. Ya no había ese peso invisible que solía acompañar cada reunión familiar. Ahora, cuando ella estaba presente, se respiraba una mezcla de respeto y cautela. Era como si todos midieran sus palabras antes de hablar, conscientes de que la más mínima insinuación podía recordarle su derrota. Mi hija no necesitaba decir nada. Su simple presencia bastaba para imponer un silencio que hablaba más fuerte que cualquier reproche. Yo entendía entonces que lo que había conseguido no era solo un premio. Había conquistado un lugar en la memoria de todos, intocable e innegable. Una tarde, mientras caminábamos por la calle, alguien se acercó a mi hija para felicitarla nuevamente. Era una mujer que no conocíamos, pero que había asistido a la ceremonia y aún recordaba su nombre. Usted nos enseñó a todos que nunca debemos subestimar a nadie, le dijo con una sonrisa sincera. Yo observé el rostro de mi hija. En ese instante no mostraba vanidad ni sorpresa. Agradeció con una amabilidad serena, como si aquella frase no fuera un halago aislado, sino una confirmación más de algo que llevaba grabado en su interior. En ese momento comprendí que su historia ya no nos pertenecía solo a nosotras. Se había convertido en un mensaje para cualquiera dispuesto a escuchar. Mientras tanto, los que antes se habían burlado seguían atados a la vergüenza. En las reuniones familiares se notaba aún más. La presencia de mi hija se imponía como un recordatorio vivo, y cada palabra suya era escuchada con atención, aunque hablara de cosas simples. No había forma de ignorarla, porque en sus silencios resonaba el eco de la victoria. Fue entonces cuando entendí que el triunfo más grande no había sido la medalla, sino la autoridad moral que había ganado para siempre. Con el tiempo, comprendí que aquella noche de graduación había marcado un antes y un después, no solo en la vida de mi hija, sino en toda nuestra historia familiar. Cada logro suyo posterior era visto con ojos distintos, como si aún llevara la medalla brillando en el pecho. No importaba si se trataba de un examen aprobado, un proyecto nuevo o un simple comentario en la mesa, a todos la escuchaban con un respeto que antes parecía imposible. El recuerdo de las burlas seguía vivo, pero ahora funcionaba como una herida que mantenía en silencio a quienes antes se habían creído con derecho a humillarla. Esa contradicción me parecía poética. A la risa que un día fue arma, se había convertido en su cadena. Yo veía a mi hija caminar segura, sin necesidad de mirar atrás. Nunca mencionaba lo ocurrido. Nunca presumía de su triunfo, pero cada gesto suyo confirmaba que la victoria más grande había sido la libertad de no necesitar el perdón de nadie. Y yo, al observarla, sentía que el peso de años enteros se desmoronaba. Había aprendido que el silencio puede ser más devastador que el grito, y que la dignidad, una vez conquistada, ya no puede ser arrebatada. En el fondo sabía que aquella victoria no había sido un accidente, sino el resultado de algo mucho más profundo. Mi hija siempre había llevado dentro una fuerza que los demás no quisieron ver, quizás porque era más cómodo ignorarla que reconocerla. Durante años la ridiculizaron, la subestimaron, pero ella nunca respondió con rabia. Su silencio no era debilidad, era paciencia, un arma que estaba afinando sin que nadie lo notara. Y aquella noche, cuando el director pronunció su nombre en último lugar, todo se reveló de golpe. Fue como un terremoto que derribó máscaras, dejando al descubierto la verdad que habían intentado negar. Ahora, cada vez que la observo caminar, recuerdo esas risas que un día sonaron tan fuertes y que ahora no se atreven a asomar ni en un susurro. La humillación cambió de dueño, y lo hizo de una manera definitiva, irreversible. Mi hija no solo venció con un diploma y una medalla, venció en el terreno más difícil, el del respeto. Ese respeto que no puede comprarse ni imponerse, solo ganarse con dignidad. Comprendí entonces que las burlas no fueron su condena, sino el escenario perfecto para demostrar quién era realmente. Esa noche de graduación quedó para siempre como una frontera en nuestra vida. Lo que éramos antes y lo que jamás volveríamos a ser después. Cada vez que la recuerdo, me doy cuenta de que no fue solo un triunfo escolar, sino una revelación. La burla perdió su fuerza, el desprecio se extinguió, y en su lugar surgió un silencio cargado de respeto que todavía perdura. Los que un día se atrevieron a reír ahora se esconden tras gestos forzados, incapaces de sostener la mirada de mi hija. Ella, en cambio, camina erguida,
con una paz que desarma y con una dignidad que nadie podrá arrebatarle. Yo entendí que esa fue la verdadera victoria, no la medalla, no los aplausos, no las felicitaciones, sino la transformación invisible que se produjo en cada corazón presente aquella noche. Mi hija no solo se graduó, también liberó nuestro nombre de las cadenas del desprecio. Desde entonces, cada paso que da está acompañado por el eco de un auditorio entero que la aplaudió mientras otros callaban. Y ese eco, imborrable, seguirá recordando a todos que la risa cruel puede morir en un instante, pero el respeto verdadero dura para siempre.